Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en una hora con la historia con Don Pío Moa, con el historiador Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, yo lo primero, si le parece, como este es un programa trepidante, un programa de historia, pero los escuchantes siempre están muy interesados en saber su opinión sobre la actualidad, las reflexiones que trae en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. ¿Qué destacamos esta semana en el blog, Don Pío? Bueno, la actualidad es también historia, claro. Enseguida pasa a ser historia. Bueno, la cuestión, habría que este mes es el mes de los impuestos. Y los impuestos nos dejan siempre, son solo 1.000 euros, pero nos dejan la cuenta prácticamente vacía, ¿no? Por lo que, en fin, tengo que insistir a nuestros oyentes en que colaboren para que este programa siga adelante, porque es un programa que no hay otro igual, es un programa directamente contra la ley de memoria que llaman histórica o democrática y similares, ¿no? Es un programa en pro de la verdad histórica. Por supuesto, nos podemos equivocar como todo el mundo, pero en general está claro que no, que es todo lo contrario, ¿no? Es un programa al que, claro, el gobierno y demás no tienen el menor interés en que vaya adelante. Por eso hago un llamamiento a nuestros oyentes a que lo apoyen. La cuenta a la que aportar se ve en YouTube, pueden verlo, y la hemos mencionado otras veces, ¿no? La hemos señalado otras veces. Como digo, es importante porque si no el programa puede venirse abajo. Hay en la situación actual, que no es una situación democrática en absoluto, que se está imponiendo no solo en España, sino en la Unión Europea y en USA, lo que llaman la cultura de la cancelación, que no es cultura, No. Y es simplemente la cultura de la asfixia de las opiniones independientes y de las versiones independientes. La ley de memoria que llaman democrática es la ley para imponer de manera totalitaria una versión falsaria de nuestra historia. Sí. Bueno, aparte de eso, pues en el blog estoy tratando desde temas morales, literarios, etcétera, y se me ha ocurrido dar un consejo al gobierno, porque habrán visto ustedes los anuncios de sexo que patrocina el gobierno. Bueno, dice así: el gobierno ha descubierto el sexo y, como siempre está al servicio de la gente, quiere hacer partícipes a los ciudadanos de su feliz hallazgo, por medio de anuncios en los medios y demás. Sin embargo, hay ahí algo que no convence, y es que no predican con el ejemplo. Y en estas cosas doctrinales, o se predica con el ejemplo, o el esfuerzo se pierde. Lo que tendrían que hacer ustedes, señoras y señores, que también nos gobiernan, es, si me permiten el consejo, sacar vídeos de, por ejemplo, el doctor dándole al Marlaska, o a la inversa, de la Montero tirándose a un chaval de 11 años, con consentimiento, eso cae de su peso, de la de defensa y la de finanzas, pues haciendo bollos, o el Bolaños dando placer a una cabra, porque los animales tienen derechos igual que las personas, ¿no? Además todos somos, por lo menos Bolaños y compañía, indudablemente son animales, ¿no? O una cama redonda en el Consejo de Ministros, qué sé yo, las posibilidades son inmensas. Estos vídeos convencerían a todo el mundo de las bondades del sexo. Es más, tendrían un éxito internacional garantizado. Se venderían por cientos de millones, créanme, y demostrarían cómo se ha superado en España el páramo cultural del franquismo. Porque el sexo es cultura, señoras y señores, no lo olviden. Y no podemos dejar de lado el impacto económico para el país, el chorro de divisas que reportarían en la actual situación de dramático endeudamiento público. Y para ustedes mismos, piénsenlo,
que porque el interés general no está reñido con el interés particular, o sea, solo por derechos de autor se forrarían ustedes muy merecidamente y sin necesidad de recurrir a expedientes menos limpios. Así que superen prejuicios y falsos pudores. Ánimo, valientas y valientes, el futuro es vuestro. Bueno, como no estoy muy seguro de que las ministras, ministros y ministres lean habitualmente este blog, yo recomendaría a los lectores difundir este consejo y llamamiento por las redes u otros medios, para que llegase a la gente del gobierno. Entre todos podemos convencerle al gobierno, pues sería una lástima que unas recomendaciones tan razonables y progresistas cayeran en saco roto, y al final, de sexo y divisas, nada de nada, y la gente en la inopia, como siempre. En fin, en el blog he recuperado también una carta abierta al Papa de agosto de 2018, que la expongo así. Sin ser creyente, siento gran respeto por la cultura católica, raíz fundamental de la cultura española. Solo tengo que viajar un poco por el país para percatarme de la acumulación inmensa de arte, belleza y cultura en general que ha producido, y solo tengo que repasar la historia para constatar el altísimo número de escritores, artistas y pensadores generados por la Iglesia española a lo largo de siglos. Pero durante la pasada guerra civil, la Iglesia sufrió la persecución quizá más sangrienta y sádica de su historia, abundantemente documentada. Unos 7.000 clérigos fueron asesinados cruelmente, así como numerosos cristianos por el mero hecho de serlo. Miles de templos, monasterios, ermitas, bibliotecas y centros de enseñanza fueron incendiados y expoliados. Aquellas acciones constituyen técnicamente un genocidio, el único perpetrado en aquella contienda, y se realizó en nombre de una democracia o libertad negadas por los propios partidos que lo cometieron. Se trataba de totalitarios socialistas y stalinianos, masácratas, auxiliados por golpistas y grupos racistas separatistas, los cuales, por cierto, también se persiguieron y masacraron abundantemente entre ellos mismos. Y si el exterminio de la Iglesia no fue total, se debió primordialmente al general Francisco Franco, que derrotó a los exterminadores, restableció el culto y favoreció extraordinariamente a la Iglesia tras haberla salvado literalmente de la aniquilación en España. Cabría pensar que aquellos partidos, una vez vencidos, habrían recapacitado, se habrían vuelto demócratas y habrían abandonado las exaltaciones que les llevaron a tales crímenes. De haber aprovechado la lección de la historia, habría sido posible una reconciliación, por otra parte necesaria, para evitar el resurgir de los odios. Pero vemos que no es así. Hoy proliferan en la calle y en la prensa burlas, insultos y agresiones como las que preludiaron la gran persecución. Y el Partido Socialista, en el poder sin pasar por elecciones en aquellos momentos, ¿no?, y apoyado por los partidos autoconsiderados herederos de los mismos genocidas, planea una cumplida venganza, empezando por ultrajar la tumba de Franco, por destruir el Valle de los Caídos o su significación, por acosar a la Iglesia y suprimir las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra para cuantos discrepen de la versión de la historia fabricada por los suyos, al modo de países como Corea del Norte o Cuba. Por la significación histórica de Franco, que es calumniado de los modos más burdos y odiosos, por el hecho de tratarse de un edificio religioso de primera categoría, el Valle de los Caídos, debido a su magnitud, originalidad y austera belleza, por el ataque que supone a la libertad de los cristianos, es decir, de todos, porque las libertades son indivisibles. Bueno, pues por todo ello, consideramos muchos, creyentes y no creyentes, que tiene usted como máximo representante de la Iglesia Católica, referente moral de cientos de millones de personas, el deber ineludible de usar su gran autoridad moral y espiritual para oponerse a la tremenda fechoría que proyectan unos continuadores de aquel Frente Popular que jamás han expresado pesar alguno por su terrible persecución. Comprendo que la Iglesia afronta otros problemas muy serios, pero no salir al paso de este sería generalmente interpretado como omisión de auxilio e incluso colaboración pasiva con el crimen. Y ni yo ni millones de otros españoles creemos que tal cosa pueda ocurrir. Bueno, parece que el Papa Francisco se desentendió del asunto. Tendría otras cosas en que ocuparse.
Esta es la realidad, Es una así. realidad histórica también. Ujú. Bueno, pues he estado tratando también relacionado con esto, pues otros aspectos, ¿no? O sea, porque si encuentro algo desconcertante es la casi absoluta falta de denuncia e indignación por la invasión del inglés a todos los niveles, desde la ciencia a la música popular, la enseñanza, el lenguaje común y el espacio público, que están desplazando al español en la propia España de todos esos espacios, ¿no? Y es realmente alucinante para cualquiera que simplemente pasee por cualquier ciudad con los ojos abiertos, lea los titulares de los medios, se fije en las ropas y juguetes de los niños. Dice, esto ya no es España propiamente, es una especie de sucursal de Gibraltar. Y ningún partido dice nada. Ningún político, ningún intelectual, ninguna persona influyente, ningún síntoma de resistencia. Claro, da la impresión de que el país está podrido, ¿no? Hace unas semanas denuncié en el blog el proceso en marcha para regalar Ceuta y Melilla a Marruecos. Una fechoría que prepara el gobierno, claramente, ¿no? Y posiblemente con la complicidad del PP, como siempre, ¿no? Y eso lo hace tiene que hacerlo por consejo de nuestros amigos y aliados de la OTAN y la Unión Europea, siempre defensores de la democracia y, lógicamente, también amigos y aliados de la democracia marroquí, ¿eh? Así que van lanzando globos sonda y propuestas atrevidas de entregar esas ciudades para palpar la reacción. Esto es una táctica de siempre, ¿no? Si no hay reacción o la reacción es leve, pues seguirán adelante hasta el final. Y de momento no es que la reacción sea leve, es que prácticamente no existe. En relación con este tema también está el de Gibraltar. O sea, la diplomacia franquista ganó a Inglaterra una importante batalla política en la ONU sobre Gibraltar, y dado que los ingleses hicieron caso omiso de la resolución, pues España cerró la verja, el peñón, lo aisló y lo convirtió en una ruina económica para Londres. En la transición, el presidente democristiano Calvo Sotelo anunció que abriría la verja. No le dio tiempo a hacerla porque duró muy poco en el gobierno, pero la apertura la cumplió el PSOE de Felipe González, lo que seguramente fue también un encargo de la Comunidad Económica Europea y de la OTAN. Y Gibraltar se convirtió en un emporio, un verdadero emporio económico, que parasita el entorno y corrompe toda la política española. Una política que pasó a satelizarse cada vez más a potencias e intereses ajenos. Todos los políticos están de acuerdo y todos ellos rivalizan en el fervor de lacayos, tanto los del PP como los del PSOE. En la moción de censura, Tamames señaló el problema, señaló que era un caso de indignidad, y mucho más que de indignidad, desde luego es un problema a todos los niveles, y todos los medios y políticos se han precipitado a ocultar, o sea, como si no hubiera dicho nada. Se hacen los locos. Esto es una política podrida que inevitablemente pudre a la sociedad y pudre a la nación. Esta otra cuestión que es importante y que vengo tratando, pues es la de Ucrania. La guerra de Ucrania puede extenderse y puede complicarnos la vida a todos, incluso en un sentido muy grave, ¿no? Y nadie ha explicado mejor esa guerra que Angela Merkel. En 2014 dijo, el ejército ruso pudo haber tomado Kiev fácilmente. Pero Putin resulta que se contentó con los acuerdos de Minsk, que reconocían que, los acuerdos eran que la OTAN no entraría en Ucrania y sobre todo que las regiones del Donbass, que son ruso parlantes, entre otras cosas, ¿no?, de cultura rusa, pues que tendrían cierta autonomía, pero permanecerían en Ucrania. O sea, no se trataba de anexionarse a esas zonas, ¿no? Bueno, pues guiados por la OTAN y la Unión Europea, el gobierno de Kiev pues firmó los acuerdos con el propósito deliberado de no cumplirlos, engañando a Putin
y dando tiempo para rearmarse a fondo y ampliar la guerra. Esto lo ha explicado perfectamente Angela Merkel, que estaba naturalmente en todo aquel plan, en todo aquel proyecto. Luego, ya con la guerra en marcha, con la guerra ya empezó en 2015 con los ataques al Donbass por parte del gobierno de Kiev. Pero en fin, con la invasión de Rusia, pues Rusia intentó resolver todavía el problema por negociación en Turquía, y ese intento fue saboteado directamente por Inglaterra y USA, como reveló el expresidente israelí Bennett. La OTAN, que es amiga y aliada de la tiranía marroquí, pues está actuando como una organización criminal, porque ya ha destrozado a 4 o 5 países, ha causado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, y lo está haciendo con Ucrania. Y ahora, en relación con Ucrania, es muy significativo, por lo que se refiere a España, y muy alarmante, el efecto de una propaganda al estilo de Goebbels o al estilo de la Comisión Krill. La Comisión Krill fue el inicio de la propaganda totalitaria, y esto fue una comisión que se organizó en la Primera Guerra Mundial en USA para convencer a los useños de que intervinieran en la Primera Guerra Mundial. Es una propaganda brutal, infantil y machacona, y que ha creado una gran cantidad de patriotas ucranianos, o más propiamente zelenskianos, donde no los había españoles, con un espíritu de absoluto servicio lacayuno a los propios invasores de España, ¿no? Otro tema que he tocado brevemente, pues dice, un periódico de la Triple M informa, entre comillas, que el franquismo fue una anomalía fascista en Europa. Bueno, y tan anómala, porque nunca se declaró fascista, no participó en la Guerra Mundial, y no pudieron doblegarlo los vencedores soviéticos y anglosajones, ¿no? Por otra parte, el fascismo fue un fenómeno propiamente europeo. ¿Qué le vamos a hacer? Hay otra cuestión diferente, pues, como digo, en el blog trato muchas cosas, ¿no? Aquí solo hago un pequeño resumen de ellas, ¿no? El blog Más España y Más Democracia, ¿no? Y efectivamente... Sí, perdón. Sí, no, que es un fenómeno, el fascismo, que solo se dio en Europa, efectivamente, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, por cierto, para mediados de mayo va a salir mi libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Como recordarán nuestros oyentes, hace unos meses, hace un año casi, salió el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, considerando que las exploraciones y conquistas españolas del siglo XV y XVI pues abrieron una época histórica nueva, caracterizada porque empieza a haber una historia universal, porque los pueblos, las civilizaciones, las culturas, etcétera, empiezan a entrar en relación unas con otras. El globo, en principio, el mundo, empieza a conocerse bien. Las relaciones de todo tipo entre continentes y culturas pues empiezan a desarrollarse. Eso se debió fundamentalmente como digo, a las exploraciones y conquistas españolas. Y durante 4 siglos y medio, Europa fue, por así decir, el motor de la historia universal. Y ese periodo, esa era europea, se termina con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este libro aparecerá, como digo, a mediados de mayo, y ya iremos viendo bastante sobre él, porque es un enfoque completamente nuevo, tanto de la guerra como del conjunto de esta época, ¿no? De esta era de 4 siglos y medio. Bueno, pues, hablando de otro tema, conversando con una señora francesa, pues me comentaba que había leído Los mitos de la guerra civil, La Guerre d'Espagne, en traducción francesa. Dice, es un libro perfecto, es un libro claro, una se entera muy bien de todo el asunto, que siempre me había parecido confuso. Dice,
Porque efectivamente si uno analiza un poco las versiones que se han dado de la guerra de España, pues ve que es confuso porque son contradicciones. Es una contradicción permanente, empezando por la pretensión de que aquello, o sea, el Frente Popular representaba la democracia, la libertad, etcétera. Y claro, es inevitable ver cómo se mataban entre ellos, entre otras cosas, y además cómo podían representar a la democracia, pues un partido comunista, un partido comunistizante, o sea, como el PSOE, unos anarquistas, unos racistas, separatistas, etcétera, ¿no? O sea, eso de por sí es muy confuso. Entonces, para esta señora le había parecido muy claro, por lo menos, este libro, y esta es una de las razones de su éxito en Francia y el que tuvo en España y que se está vendiendo de nuevo aquí, ¿no? También esta señora pues se extrañaba de que yo escribiera también novelas, ¿no? No ha leído ninguna, ¿eh? Y Luis del Pino me preguntaba hace unas semanas cuándo saldría la tercera de la trilogía que empezó con Sonaron gritos y golpes a la puerta, ha continuado con Cuatro perros verdes, y bueno, espero que quizás salga para finales de año. Las dos primeras pues tratan el espíritu de juventud, y la última tratará el espíritu de vejez, si se puede hablar así. En las dos primeras, los protagonistas son jóvenes, pero el ambiente social es muy distinto entre ellas. En la segunda, o sea, Cuatro perros verdes, se plantean las esperanzas y aspiraciones juveniles de unos estudiantes en una situación de paz, una época que era de grandes inquietudes vitales e intelectuales, ¿no? Que después se han ido perdiendo de muchas maneras, ¿no? Me da la impresión de que la juventud actual es un poco más Roma en este sentido, pero bueno, eso es otra cuestión. Es decir, Cuatro perros verdes son cuatro enfoques distintos, incluso opuestos, ante la vida que esperan, que cada uno espera o anhela. Claro, una vida velada por la ignorancia inevitable del futuro. Pues la acción transcurre en una sola jornada, en la que sin embargo se encierra de algún modo indiscernible la vida entera. Cada día, en cierto modo, es una concreción de la vida, ¿no? En cambio, la primera novela, que Sonaron gritos y golpes a la puerta, transcurre en un ambiente social de violencia y peligros extremos, la guerra, y en ellos no se plantean esperanzas juveniles, ¿no? Se trata ante todo de reaccionar y sobrevivir. Y en tales circunstancias las reacciones son muy distintas, como que allí aparece de todo, desde el envilecimiento máximo por la delación y la calumnia, que fueron muy abundantes entonces, la simple picaresca de explotar situaciones, robando pero sin causar ningún mal esencial, o la entrega heroica a una causa. O sea, los protagonistas optan por un cierto heroísmo, y el heroísmo está siempre próximo al crimen, tal como la sublimidad lo está al ridículo, según una frase famosa. O sea, los protagonistas principales obran como héroes más por rechazo de una causa, la causa del Frente Popular, que por identificación con la contraria. Y en gran medida es una opción que nace de su propio carácter. Son personas un poco amantes del peligro y la aventura, sin ser simples aventureros. Bueno, pues las dos novelas tienen evidente relación con el contexto histórico de la Guerra Civil y de la paz a continuación, y por ello algunos las consideran históricas, pero no responden a lo que suele entenderse por este género. O sea, la novela histórica a menudo trata personajes reales de la historia y luego los tratan de manera novelesca, lo cual a mí me parece que es un abuso, ¿no? En cambio, la tercera sucederá en los días actuales, más o menos, y en ella, quiero decir, los personajes que sirven de enlace con las otras dos novelas anteriores, porque hay un cierto enlace personal, ¿no? Pues la cuestión de fondo será la entrada en la vejez, el pasado que cada cual lleva a cuestas, el balance de la vida, ¿no? Eso es. Han pasado muchos años y surge el cuestionamiento de lo hecho, de su sentido en relación con un final, o sea, con la muerte, que puede aplazarse todavía bastantes años, pero que se vislumbra ya con mucha certeza. Y ello ocurre en un ambiente social inimaginable cuando ellos eran jóvenes, y en agudo contraste con las inquietudes y con los anhelos de una juventud ya lejana,
y con los amores y trabajos que habrán marcado su madurez, quién sabe si para nada, como diría Woody Allen. En fin, digo esto porque me llamó la atención que la señora se extrañara de que escribiera novela, pero claro, como decía, es raro, no es normal que, o sea, no es extraño que le resulte raro, porque generalmente los historiadores hacen malos novelistas, igual que los novelistas hacen malos historiadores. Sí, Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar al tema. al tema de hoy, al Sí, siguiente capítulo, estábamos después de estas reflexiones, habíamos hablado estos días sobre algunos personajes, habíamos tratado en la figura de Fraga, algunos personajes que eso fueron es. protagonistas en la transición. Sí, la verdad es que si vemos el destino de los protagonistas de la transición, vemos que ninguno fue nada brillante. Fraga, que era, digamos, al principio el personaje que parecía que debía llevar adelante la transición, aunque otros pensaban que debía ser Areilza, y resultó que no era ninguno de ellos, pero Fraga fue casi el único que trabajó por organizar una transición lo menos traumática posible y lo más fiel al pasado, ¿no? Él pensaba que no había que hacer una constitución, sino simplemente ampliar un poco las leyes del franquismo para que pudiera haber elecciones y que participaran los otros partidos, Partido Socialista, etcétera. Él estaba en contra de legalizar al Partido Comunista, lo cual era un error, pero bueno, pensaba así. Y su trayectoria fue, de repente se encontró no solo con que quedaba desplazado de la tal posibilidad, sino que el que iba a ser el verdadero director de la transición, es decir, Suárez, pues que Suárez y el propio Juan Carlos, los propios obispos se ponían contra él. Es decir, se descubrió que estaban todos en contra, por así decir, de su partido, Alianza Popular, ¿no? Uh-huh. Esto, recordemos que lo del voto útil viene de los obispos, ¿eh? Sí, sí. Había que votar a Suárez porque Fraga no era útil. Consiguió bastante influencia, pero le pasó un poco lo que al Partido Comunista, que sus resultados fueron muy inferiores a lo que esperaban. Y eso hizo que evolucionara en un sentido cada vez más parecido al de Suárez, imitando a Suárez para ver si así ganaba votos, que ese es un peligro que ahora lo vemos de nuevo, por ejemplo, en algunos de Vox, que creen que hay que ser un poco complaciente con el PP, etcétera, ¿no? Porque es la manera de ir adelante, cuando es justamente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto, Fraga evolucionó de una manera un poco lamentable. Al final tuvo que irse a Galicia, ¿no? Allí hizo un trabajo también muy ambiguo, favoreciendo el separatismo, aunque no tanto como sus sucesores, ¿no? Como actualmente Feijóo. Feijóo ya es separatista, ¿no? Desde el momento en que piensa, aunque ahora haga como que lo niega, piense que Galicia es una nación sin Estado. Está diciendo que una nación pues tiene que tener un Estado, porque si no, no es nación, claro, ahí está el problema, ¿no? Bueno, pues esto por relación con Fraga. Pero, como digo, el muñidor de la transición pues fue Torcuato Fernández Miranda, que entendió muy bien que la transición tenía que ser una democracia al estilo de las de Europa Occidental. No había otro remedio porque el franquismo estaba en descomposición en sus partidos y en todo, y además la Iglesia lo había rechazado en cierto modo. Pues hizo la maniobra perfecta de que el franquismo se autodisolviera, porque nadie lo disolvió, nadie lo derrotó, nadie lo derrocó. Se autodisolvió en las Cortes franquistas y a continuación se legitimó democráticamente mediante un referéndum, en el cual todos los adversarios, los partidarios de la ruptura, que llamaban, para enlazar
su legitimidad con el Frente Popular, pues fracasaron. Bueno, pues en definitiva, Torcuato fue el diseñador de la reforma, la que se impuso, aunque luego fue desvirtuada por Suárez. Y murió en Londres en 1980, bastante joven, con 64 años, ¿no? Él había creído que Suárez, que era intelectualmente bastante indigente, vamos, él mismo venía a decirlo, ¿no?, que Suárez siempre seguiría sus consejos y su orientación, pero no fue así. Y precisamente en su funeral Suárez no se presentó, aunque tenía una silla dedicada, ¿no? Sobre su trayectoria última, pues surgieron mil especulaciones y sus méritos fueron negados o fueron minusvalorados por el mismo Suárez y por la izquierda, ¿no? Porque todos estaban bastante... O sea, Suárez porque, claro, reconocer el papel de Torcuato le quitaba el protagonismo, y la izquierda porque estaba pues muy cabreada con el esquema de la ley a la ley, o sea, de la legitimidad franquista y no del Frente Popular. Y esta situación, ¿no? O sea, había replicado, o sea, Fernández Miranda, pues replicó, vamos, sus hijos, ¿no? Pues cuando el rey le concedió el ducado, y sobre todo ese honor supremo, que es el Toisón de Oro, pues muchos se quedaron perplejos. Dice, su dimisión como presidente de las Cortes también dio lugar a interpretaciones tortuosas, a imputaciones mezquinas que proyectaban sobre el prójimo la miseria propia, cuando las causas de la dimisión eran tan claras como acaso incomprensibles para determinados espíritus. Dimitió porque su misión, al menos aquella misión, había concluido. Las elecciones alumbrarían la nueva legitimidad nacida exclusivamente de las urnas. ¿Qué papel iba a representar él? ¿El de hombre de confianza de la corona al margen de las urnas? Sería desprecio a la soberanía del pueblo y flaco servicio a la corona. A los indocumentados que se preguntan hoy por qué el rey le concedió los máximos honores, solo cabe ofrecerles para que escojan dos contestaciones. Primera, el rey se equivocó. Segunda, Torcuato Fernández Miranda prestó servicios extraordinarios a España y a la corona, y por ello esta institución honró con equidad, justicia y generosa sabiduría a quien la había servido de forma impagable. El Toisón de Oro es una prueba abrumadora de su función histórica y del generoso reconocimiento de su labor por un gran rey, don Juan Carlos I. Bueno, esto lo dice su hijo, pero vamos, sus hijos, vamos, hijo e hija, ¿no? Dice, cuando en fin falleció, dice, no fue, según opinión de algunos, a causa de una enfermedad del corazón, como les acontece a innumerables mortales. No, al parecer a Torcuato Fernández Miranda le mató la tristeza, la melancolía, los remordimientos y la nostalgia del pasado. Ejemplo paradigmático del desprecio al personaje es, y se podrían citar muchos, el trabajo del profesor Morodo. Dice, la ley para la reforma política, ruptura desde el franquismo, donde no aparece ni una sola vez el nombre de Torcuato Fernández Miranda. Dice, estudios como el de Morodo han proliferado. Bueno, esta explicación es completamente, no completamente falsa, pero en gran parte falsa. O sea, el problema central era el de la legitimidad del franquismo. Era salvaguardar la legitimidad del franquismo, legitimidad histórica, legitimidad basada en sus hechos. Y esto es lo que hizo Torcuato, y lo hizo mediante un referéndum democrático, en el cual quedó bien claro que quienes se oponían a él no tenían futuro. Unos porque creían que el franquismo podía continuar cuando estaba, como digo, en descomposición, por sus cuatro partidos, o familias, como se les quiera llamar, y por el rechazo del episcopado, de la Iglesia, y otros porque querían enlazar con el Frente Popular, que es en lo que siguen y en lo que están ahora. Y eso a lo que responde además la ley de memoria llamada histórica o democrática, ¿no? Que es un sarcasmo, ¿no? Pero no es que la única legitimidad fuera la de las urnas. La legitimidad iba mucho más allá. Había urnas porque había habido el franquismo, porque había habido legitimidad, la legitimidad franquista. Y había
monarquía porque había habido franquismo, porque sin la decisión de Franco no habría habido monarquía. Porque algunos dicen, no, la legitimidad de la monarquía viene de la Constitución. No, hombre, no. La Constitución simplemente refrendó lo que Franco había decidido. Y si lo de que Franco había decidido era ilegítimo, entonces la Constitución está siendo también ilegítima, claro. Porque son estos líos y estos embrollos que hacen los leguleyos y que, vamos, son bastante vergonzosas. Vergonzosos. Sin embargo, a pesar de lo que dicen estos señores, tanto la relativa juventud como la conciencia de la brillantez de su servicio encajan mal con el supuesto de que Fernández Miranda cumpliera satisfactoriamente una misión, se retiró contento y sin otras aspiraciones, y en fin, digamos que como no tenía ya nada que hacer, pues le dio un infarto. O sea, difícilmente dejaría él de considerar su hazaña un mérito para seguir en los primeros rangos de la política activa. Lo lógico es que después de haber hecho eso, siguiera en la política activa. Claro. Y en realidad se vio relegado por Suárez, el cual ni siquiera se ocupó, él dice que por un equívoco, ni siquiera se preocupó de la precaria situación económica en que terminó quedando su ex protector, porque Suárez lo debía todo a Torcuato, ¿no? Sí. Estos errores son muy frecuentes en la historia, ¿no? Franco, que no son errores, son cosas de la naturaleza humana, ¿no? Franco se empeñó en que Juan Carlos fuera un rey enterado, un rey formado en España, con amor a España, etcétera, y bueno, le salió un socialista, en cierto modo. Sí. Es decir, un poco golfo, ¿no? Un poco, por decir algo, ¿no? Algo suave. Sí. Y claro, a Torcuato le salió un poco mal, pues Suárez, que él creía que era un hombre que se iba a dejar guiar por su experiencia y por su sabiduría, ¿no? Bueno, pues Torcuato no podía ignorar el hecho de que su reforma estaba siendo deformada y su dimisión como presidente de las Cortes, semanas antes de las elecciones de 1977, pareció un desplante, y lo era, por cuanto podía haber seguido hasta traspasar su cargo oficialmente. Estaba muy dolido, indudablemente, ¿no? Se le atribuyó una intención de postularse como futuro presidente, pensando que UCD y Alianza Popular empatarían más o menos en votos, y que entre Suárez y Fraga podía salir él como figura intermedia. Bueno, es muy posible, ¿no? Y además es lógico que lo pensara así, ¿no? Pero ya hemos visto que uno de los problemas que es que contra Alianza Popular se volcaron todos sus supuestos amigos y afines, ¿no? Desde los obispos hasta el rey y Suárez, por supuesto, ¿no? Y, por supuesto, la izquierda, claro. Bueno, tuviera o no esa intención, que es lógica, pero claro, no lo sabemos, pues la victoria de Suárez de 1979 la volvió imposible. Ya no podía ser el hombre intermedio entre unos y otros, sino que Suárez había ganado y se acabó, ¿no? La Alianza Popular había quedado relativamente mal, o sea, no con unos resultados no insignificantes ni mucho menos, pero tampoco suficientes, ¿no? Justo. Pues su desacuerdo y su hastío hacia Suárez, hacia su antiguo favorito, pues creció hasta abandonar la propia UCD a causa del rumbo que impuso la UCD a la Constitución, de lo que ya hemos hablado. Debió de sentirse tentado por Alianza Popular, pero era imposible el trato porque él pretendería el primer puesto según Fraga, y claro, el primer puesto era para Fraga. Bueno, pues Fernández de la Mora, uno de aquellos a quienes aluden los hijos de Fernández Miranda, que dice que le atribuyen una especulación sin fundamento, pues Fernández de la Mora dice: Torcuato se arrepintió de haber abierto la caja de Pandora. Le encontré extremadamente crítico ante el curso de los acontecimientos y con el ánimo muy deprimido. Como consideró que no podía volver a su cátedra, solicitó un cargo digno que no le fue concedido. El ducado y el toisón,
no la habían compensado de la profunda decepción política. Le preocupaban especialmente la crisis de la unidad nacional, la reapertura de la confrontación de la guerra civil y, en general, el deterioro moral de la sociedad española. Ya hemos hablado en programas anteriores de esto, ¿no? Su opinión sobre el gobierno era impetuosamente adversa. Era poco sensible a las dimensiones económicas. Le pregunté, ¿y por qué no hablas con Adolfo? Casi sin dejarme terminar, identificó a su antiguo delfín con una especie zoológica de charcutería. Sí. Dice, entonces, ¿por qué no visitas al rey para reparar los daños y replantear el proceso? Pues, ¿por qué no me recibe? Me asombras. ¿Es que has tenido algún enfrentamiento? No, no exactamente. Es que ya no tengo nada que ofrecerle. Y me anunció que iba a escribir sus memorias. Poco después leyó a unos amigos íntimos los primeros capítulos de unos recuerdos, quizá inconclusos, que permanecen inéditos. Creo que las memorias de Torcuato serían muy interesantes y también las de Sabino Fernández Campo. Sí, veo mucho. Piénsese lo que se quiera de estos testimonios, no hay duda de la discrepancia de Torcuato con Suárez y muy pocas dudas de su amargura, por lo demás bastante lógica. Y con ocasión de su fallecimiento, pues esa interpretación tan oficiosa de los hijos de Fernández Miranda da un poco de, no sé, de reparo, ¿no? Sí, 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 Pues, la verdad es que muy artificiosa sí, y oficiosa y sí. falsaria en el fondo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Fraga escribió cuando murió. Dice, es una pena que no se publiquen sus escritos. Dice Fraga, creo que se equivocó, primero obstaculizando las reformas políticas en el régimen anterior y después ayudando a torpedear el primer gobierno de la monarquía, más tarde favoreciendo el acceso de Suárez, que muy pronto se negó, además de hacerle caso. Se negó, a hacerle caso. Es cierto que luego intentó rectificar, pero no pudo. Una cosa, en cambio, es indudable, su invariable lealtad al rey. Bueno, la verdad es que Torcuato era más fino que Fraga, bastante más fino que Fraga, y su hazaña fue real. Y se equivocó fundamentalmente con Suárez y con el rey. Pero, como digo, estas son cosas que pasan constantemente en política. Lo está pasando todos los días, lo estamos viendo en la política actual y en cualquier otra. Bueno, sobre el caso de Suárez, este ha sido un poco, hablamos del destino de Fraga, ahora el destino de Torcuato, y sobre el de Suárez habrá que extenderse un poco más, porque fue el verdadero realizador de la transición y porque es el que más problemas presenta, porque hay unos problemas ligados a una de las crisis más peligrosas de la democracia, el 23F. Que en el fondo se debe a él. Sí. Sus éxitos en 1979 demostraron ser inseguros y además efímeros. Y el año siguiente, 1980, le fue nefasto. Era incapaz de poner coto al terrorismo, que en 1980 alcanzó su ápice, causando 124 muertos, muy graves daños e inquietud social. Y tampoco lograba frenar el paro galopante, ni afrontar la inevitable reconversión industrial. Seguía parado ante las puertas cerradas de la Comunidad Económica Europea y estaba indeciso ante las puertas abiertas de la OTAN. No lograba clausurar el santuario francés de la ETA, ni poner coto a los hostigamientos marroquíes, y hacía gestos progresistas, entre comillas, como asistir al entierro del dictador comunista yugoslavo Tito. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero quería pasar por, en fin, incluso hablaba de superar por la izquierda al PSOE, ¿no? O sea, era, en fin, como de estos políticos cantamañanas que siempre hay, ¿no? Sí, sí, eso es. Su errática política interna y externa, pues le malquistaba con todos los partidos, incluyendo el suyo, la UCD, y con todos los estamentos del poder, incluso con el rey. El PSOE, que era consciente de su debilidad política e ideológica, pues le acosaba y le injuriaba. Alfonso Guerra, que inició la cultura del insulto, como se llamaba, y la acusación gratuita, le había llamado Taur, le había acusado de proclividad golpista, etcétera, ¿no?
En mayo de 1980, González planteó en las Cortes una moción de censura de la que el presidente, o sea, Suárez, salió aún más tocado. También le puso la proa a la patronal, encabezada por el ambicioso Carlos Ferrer Salat, que le despreciaba y opinaba que debía haber sido despedido sin contemplaciones una vez cumplida su misión de desmantelar el movimiento. La prensa le trataba con acritud y en una encuesta de 1979 entre intelectuales y artistas recibía expresiones de desdén con pocas excepciones. Es interesante recordar cómo era la historia entonces, porque ahora resulta, o sea, cuando murió lo han puesto por las nubes, Sí. le han dedicado le han puesto su nombre al aeropuerto de Madrid, etcétera, ¿no? En la OCDE, su liderazgo estaba en ruinas. Con motivo de su investidura, Suárez había anunciado el fin de la política de consenso. En adelante, cada partido competiría por realizar su programa. Pero el programa de la OCDE era impreciso, era imposible precisarlo, ¿no? Y sus corrientes internas tiraban cada una por su lado. El fondo de la cuestión era bastante sencillo. Una minoría no se podía gobernar con alguna firmeza, por lo cual, no tenía firmeza suficiente para gobernar, porque era un gobierno minoritario, por lo cual había que decidir si UCD pactaba con Fraga, lo cual le daría mayoría absoluta, o persistía en una soledad que hacía al gobierno muy vulnerable a la presión de la izquierda y de los separatismos, que entonces eran simplemente, digamos, nacionalismos que parecían moderados y que en el fondo no lo eran, ¿no? Herrero de Miñón y en general el sector democristiano propugnaban lo que llamaban la mayoría natural mediante acuerdos con Alianza Popular, lo cual era una buena idea. Pero Suárez y otros dirigentes lo excluían rotundamente. No querían que se les confundiera con eso que ahora llamarían extrema derecha. Claro. Al parecer, estos creían que una línea progresista, llamada progresista, les haría ganar votos, les haría incluso arrancar votos al PSOE y les garantizaría menos ataques de la izquierda. De tal manera que los ataques de la izquierda, a los cuales temían mucho, se desviarían todos hacia Alianza Popular. Pero claro, no era del todo así. Y había en ello otra razón ideológica profunda, porque UCD y Suárez en particular habían jugado a alejar su imagen del franquismo. Incluso habían jugado a un cierto antifranquismo, lo cual les desarmaba ante la izquierda. ¿Cómo es que ustedes son antifranquistas y vienen directamente del franquismo? Si usted, Suárez, ha sido el secretario general del movimiento, hombre, no. En fin, los ponía en una situación de debilidad constante, ¿no? Como pasa actualmente con el PP. Suárez llegaría, recordemos que quien condenó oficialmente el franquismo fue Aznar. Eso es, ese de parlamentario. Bueno, Suárez llegaría a pensar en un gobierno de coalición con el PSOE. Sí. Oiga, estamos viendo cómo el Feijóo habla de que, en fin, se entendería muy bien con el PSOE, pero desde luego no con Vox, lo cual es verdad. Sí. Por otra parte, se había acostumbrado a decidir al margen de los demás dirigentes y del grupo parlamentario. Iba en plan de un poco de caudillo, cuando la verdad es que no tenía talla para eso, ¿no? Bueno, pues la ejecutiva de la OCDE, que estaba muy enojada, terminó por cuestionar a Suárez en una reunión célebre que se llamó de la Casa de la Pradera, el 7 de julio, estamos en 1980, exigiendo menos caudillismo y más democracia. Y al poco, su segundo de a bordo, que era Abril Martorell, se sintió tentado a reemplazarlo como jefe de gobierno. Y estas intrigas son típicas también, claro, constantemente, ¿no? Quedan unos 3 o 4 minutos, don Pío. Bueno, pues termino ahora porque seguiremos hablando de Suárez. Eso es. En septiembre, Suárez intentó rehacerse mediante un nuevo gobierno, sustituyendo entre otros a Abril por Leopoldo Calvo Sotelo y poniendo en justicia a Ordóñez. Era un traidor vocacional, ¿no? Pero ya no había enmienda. En octubre, Herrero, resuelto a pactar con Fraga, pues ganaba en votación de diputados al candidato de Suárez para portavoz parlamentario. Y el 21 de diciembre,
los críticos publicaron un manifiesto pidiendo la regeneración y democratización del partido con vistas a su próximo segundo congreso. Y claro, Suárez se resistía tenazmente a dimitir. Diversos parlamentarios de UCD estaban dispuestos a votar a favor en una nueva moción de censura esperada del PSOE. O sea que había parlamentarios dispuestos a votar a favor del PSOE contra su propio gobierno. Para los críticos, el escollo consistía en que Suárez, igual que González entre los socialistas, era el único líder realmente conocido, el único con influencia popular, que estaba en rápido declive, pero era un real. Los otros, los que dentro de UCD trataban de rivalizar con Suárez, pues no tenían ese reconocimiento, ni eran conocidos muchos de ellos, ¿no? Algunos varones, se llamaban varones, pues ventearon una próxima victoria del PSOE y Fernández Ordóñez pues hacía méritos como espía de Alfonso Guerra. O sea, la descomposición de la UCD es una cosa... Era evidente. Sí, y en el fondo es cómica, ¿no? Es una cosa de farsa, ¿no? Y para entonces, a los peligrosos niveles de la crisis política y económica, se añadía más sordamente la crisis militar. El ejército, que era el blanco especial del terrorismo, se sentía maltratado y despreciado por el gobierno y por la oposición. Y el descontento general era patente en sus filas, aunque muy pocos de sus miembros pensaban en rebelarse, ¿no? Algunos de los eventuales rebeldes pues expresaban el diario El Alcázar, bajo la firma colectiva Almendros, y hablaban sin mucho disimulo de un golpe militar como salida. Los golpistas en general detestaban la democracia por identificar con ella el auge del terrorismo, de los movimientos disgregadores y el hundimiento económico. Políticamente era un tanto simple, pero les llevaba a pensar como solución en una severa represión a cargo de una junta militar. Pero el descontento no afectaba solo al ejército, y en diversas esferas se había transformado en decisión de echar de un modo u otro a Suárez, considerado el mayor obstáculo a la estabilidad del país. Y lo era. Tarradellas había hablado de un golpe de timón, y el rey parecía muy insatisfecho. Y Suárez denunció en julio que el PSOE especulaba con la idea descabellada, decía, de un gobierno dirigido por un militar. Sí. El PSOE especulaba El con PSOE. eso. Pues ya hablaremos de esto porque esto condujo al famoso golpe del 23F, que no ha sido nunca debidamente aclarado. Aclarado. Pues don Pío, si le parece, lo dejamos aquí. Dios mediante, volvemos la próxima semana en Forma Radio a 1 hora con la historia. De acuerdo. Muy gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.